Por este mar Mediterráneo de tanta memoria, Mare Nostrum para los romanos, se abrieron a la navegación durante el imperio de Augusto las más importantes rutas de transporte que surtían a Roma de cereales, vino y aceite. Cargadas con grandes ánforas, las naves traían hasta la capital, desde las provincias de la Bética y del África proconsular y Libia, ingentes cargamentos de aceite. La mayor parte de ese suministro bajaba por el Guadalquivir. Desde los puertos del norte de África, como este de Cartago, cruzaban también las naves el Mediterráneo haciendo cabotaje y entraban en el Tíber por esta ensenada del puerto mercantil de Ostia, que solo conserva el rastro de sus poderosos malecones. Destino final, Tíber arriba, este primitivo puerto de Roma, complejo portuario, y los almacenes situados a los pies del monte Aventino. Una ánfora en relieve sobre un muro del puerto, descubierta en una antigua excavación, indicaba el lugar de descarga del aceite. Las grandes ánforas eran vaciadas en estos almacenes y el aceite se distribuía al por menor por toda la ciudad. Roma tenía por entonces 1 millón de habitantes. El aceite se vendía al por menor en las tabernas y en los grandes mercados, como este de Trajano. Las ánforas vacías se arrojaban en el monte Testacho. Desde la ribera del Tíber se distingue el perfil del gigantesco vertedero, formado con los restos de millones de ánforas. Es hoy un extraordinario filón de datos para la historia económica del Imperio Romano. El cerro, de unos 50 metros de altura y un perímetro de casi 1 kilómetro, está rodeado por las casas de uno de los barrios más tradicionales y populares de Roma. 750.000 toneladas de ánforas se acumularon aquí durante algo más de 2 siglos en este monte Testacho, la colina artificial más grande de la ciudad de Roma y hoy el mayor archivo histórico de carácter económico referido a uno de los principales productos de la dieta mediterránea, a su transporte y a su comercio, el aceite de oliva. El Testacho ha generado muchas leyendas. Sus extraordinarias dimensiones hicieron que se sospechara ser el vertedero de los escombros de la Roma incendiada por Nerón. Desde su cima se puede admirar hoy el perfil de la ciudad, sus colinas y la elegancia de sus cúpulas. Esta enorme acumulación de fragmentos de ánforas, formada entre los siglos I y III después de Cristo, el Mons Testaceus, es citado por vez primera en un documento del siglo VIII. Una misión española continúa los trabajos de excavación que comenzaron en 1881. El historiador alemán Heinrich Dressel dio con las claves del origen del monte, demostrando que se construyó ordenadamente y que el material en su mayoría procedía de la Bética. El profesor José Remesal baja un día más hasta el fondo del sondeo, abierto este año en la ladera este del monte, un cubo de casi 3 metros de lava. Él vino al Testacho por vez primera en 1973 y desde 1989 organiza la misión española de excavaciones anuales ininterrumpidamente. Estas paredes, formadas por sucesivas descargas de fragmentos de ánforas, son muy inestables y avisan del peligro de derrumbe. Él sigue con su afán, robarle al Testacho sus secretos. El Testacho es un archivo, ciertamente, para los romanos fue un basurero, para nosotros es un archivo, pero fue un basurero muy organizado. Los romanos crearon un sistema de deposición en el monte con una estructura hecha a base de muros. Nuestro trabajo sería descubrir cuál era la estructura, cuál era el método que tenían los romanos para ir deponiendo el material. A lo largo de estos años hemos ido conociendo sectores, zonas del monte y hemos ido conociendo materiales de años concretos. Interpretar la sucesión de estas descargas y las diversas vetas del material es una tarea tan apasionante como difícil. Leer este libro compuesto por millones de los fragmentos de diverso origen y antigüedad permite reconstruir la historia de Roma. Esta es una biblioteca enigmática. Los romanos subían aquí las ánforas enteras, usaban parte de ellas
para hacer una especie de muro de contención y descargaban detrás y la rompían in situ. Por eso nosotros cuando excavamos podemos encontrar fragmentos de un mismo ánfora muy próximos, o no. Puede que encontremos a esta parte fragmentos de un ánfora, pero naturalmente otro fragmento puede quedarse en el perfil. Por tanto, es siempre una suerte encontrar fragmentos completos de ánforas. El material excavado se clasifica en primer lugar según su origen. Se separan los fragmentos de ánforas que llegaron de África y las de origen bético, más gruesas, que se usaban para construir los muros de contención del monte. En cambio, las ánforas africanas eran mucho más friables, de pasta más fina y eran fácilmente rompibles. De modo que, en mi opinión, la rompían en el almacén y la traían en serones y las tiraban en un punto concreto. A veces podemos ver una línea de africanas, por ejemplo aquí, se notan estos fragmentos tan pequeños y tan finos, son de ánforas africanas. En cambio, estos fragmentos más gordos son de ánforas béticas. Así comienza el tratamiento de la materia prima que ha de revelar su edad y su origen. La mayor parte de estos fragmentos no contienen informaciones, aunque todos son sometidos a un lavado de agua con un bajo porcentaje de ácido cítrico que disuelve la sal. Los romanos, para evitar el olor a aceite rancio y la proliferación de microbios, echaban cal en el monte. Esta cal a veces funciona casi como un cemento y pega los fragmentos. Colaboran en esta tarea estudiantes de universidades españolas y, gracias a la Fundación ArchaeoSpain, alumnos norteamericanos. Limpias ya de cal, llega el momento de buscar en los fragmentos cerámicos sus señas de identidad, sellos, marcas o inscripciones. Centenares de cajas repletas esperan su turno en esta meticulosa ordenación del trabajo. En una inspección inicial, se escogen los fragmentos que contienen alguno de esos signos, más de 1 millar de piezas en cada temporada, de entre los 15 metros cúbicos de material que se extraen cada año del monte. Hacemos una clasificación del material según el origen, lo que es hispano de una parte, lo que es africano de otra, lo que viene del oriente de otra. De cada tipo separamos lo que puede tener ese interés tipológico, la forma, y sobre todo lo que tiene interés epigráfico, las inscripciones que encontramos. Una vez lavado, viene siglado el material e inventariado. Se hace un inventario donde numeramos, damos un número correlativo a cada pieza, después se hace un dibujo de cada pieza, la fotografía de cada pieza y después llevamos el material al almacén, una vez que el material queda documentado. El profesor Remesal comenzó a estudiar de joven la producción de estas ánforas olearias béticas en su Andalucía natal. Casi un centenar de alfares han sido localizados en las orillas de los ríos Guadalquivir y Genil, en el triángulo formado por las capitales de los 3 distritos béticos, Hispalis, Córdoba y Astigis. Desde Túnez, África por consular, Libia y Oriente Medio, llegaban también, en menor proporción, ánforas de aceite. Se calcula que unos 25 millones de ánforas béticas, transportadas por mar a Roma en estos barcos, se amontonan aún en el testacho. Cada una contenía 70 litros de aceite. Ese producto era esencial en la vida cotidiana, en la economía, en la alimentación y también para el fisco. El emperador daba a la plebe o vendía a buen precio el aceite, de cuyo comercio sacaba pingües beneficios. Y el aceite era un producto básico de la alimentación en la antigüedad. El aceite servía para todo, para la comida, la iluminación, la farmacia, el baño, la medicina. De manera que el consumo de aceite era, por persona, digamos, más elevado que hoy día. La bética tenía las condiciones orográficas para poder producir aceite, el clima adecuado,
y tenía una autopista de la antigüedad, es decir, una vía navegable. Por el Guadalquivir, el Mediterráneo y el Tíber navegaban estas ánforas hasta Roma en débiles embarcaciones que naufragaban con frecuencia. Estos pecios hallados cerca de los puertos de destino han surtido de abundante material a los museos. Enormes ánforas globulares, las de la Bética, finas y cilíndricas, las del África y Oriente. El trabajo arqueológico en el Testacho es una tarea de equipo en cadena. Lavado y limpieza de impurezas del material, selección según su procedencia y clasificación e identificación definitiva según sus características morfológicas y epigráficas. Las ánforas, como las modernas botellas de vidrio, llevaban una serie de inscripciones impresas antes de la cocción. Al igual que las modernas etiquetas en papel, los romanos escribían sobre el ánfora datos referidos a la tara del vaso, su contenido neto en aceite, el nombre del transportista, su control aduanero y fiscal, el nombre del distrito de origen, la confirmación del peso neto, el nombre de los agentes fiscales y la fecha de expedición. El dibujo de cada pieza permite estudiar la evolución tipológica de las ánforas e individualizar sus características formales. Es esencial la identificación de las inscripciones, o tituli picti, nombre del transportista y comerciante, tituli beta, y el lugar de control fiscal, tituli delta, copiados con exactitud milimétrica en un calco. Se cataloga cada pieza señalándole un código de inventario que identifica a cada fragmento y que servirá de referencia a los investigadores. La restauración permite la reconstrucción parcial del ánfora y la correspondencia de las inscripciones que contengan sus fragmentos. La labor de identificación concluye con la copia en un vaciado de silicona de cada uno de los sellos que se encuentran en el asa de las ánforas. Se consigue una reproducción plana del sello, cuya impronta se archiva a escala 1:1. Así se crea un archivo de imágenes digitales que permite rastrear las de otras piezas y comparar su origen gracias a las equivalencias de las mismas. Perfiles, dibujos, calcos, sellos, fotografías, la identidad de cada pieza forman un archivo de imágenes digitalizadas, material de estudio puesto ya a disposición de los investigadores. Cada año aumenta ese caudal de datos. Digamos que en cada campaña encontramos sobre 1000 nuevos datos. Es decir, que tenemos casi 30.000 datos nuevos obtenidos en estas campañas. En el mundo antiguo lo que nos falta son datos seriales. Aquí tenemos ya una gran serie de datos, además datados cronológicamente con una fecha absoluta. De ese modo, cuando estudiamos todos los datos escritos en la etiqueta, por ejemplo, los nombres de los comerciantes, podemos estudiar quiénes fueron, de qué familia eran, cómo se relacionaban entre ellos, cuándo hacían asociaciones entre ellos, qué años. A veces estos eran personajes notables, se encuentran inscripciones monumentales de ellos, sus tumbas o sus cargos civiles. Este aparente desorden del material acumulado forma una especie de laberinto arqueológico. 2 décadas de excavaciones en el Testacho comienzan ya a dar sus frutos para poner en orden el jeroglífico que es en apariencia este monte. Nuestro trabajo tiene 2 misiones. Una, llegar a comprender cómo estaba hecho este monte. Este monte se hizo de una manera muy organizada, con una lógica determinada, que nuestra función es descubrir esa lógica, porque una vez que descubramos esa lógica, podremos decir dónde hay el material de tal o cual periodo. La otra función, la más interesante para el desarrollo de la ciencia, es recuperar datos y hacer, como dije antes, series documentales que nos ayudan a explicar la economía, la evolución general de la economía del Imperio Romano, que nos dan una información muy interesante, digamos puntual, sobre la historia de la Bética, de Andalucía en la antigüedad. Con el material arqueológico examinado, se pretende establecer estadísticas fiables acerca de ese comercio del aceite que llegaba a Roma desde la Bética y el África. Esa información de carácter económico, fiscal y mercantil
será útil para analizar en paralelo otros aspectos de la historia del Imperio Romano y la economía de sus provincias. La arqueología permitirá así reconstruir la historia de la política, las instituciones y el poder imperial. Ese es el objetivo del nuevo proyecto EPENET, financiado por el European Research Council. 25 años de aventura arqueológica española se cumplen ya en las entrañas de este monte Testacho. Una pirámide de cascotes bien construida, llena de enigmas. El profesor Remesal repasa con atención sus mensajes, porque cada año el Testacho revela nuevos secretos. En este momento, por ejemplo, conocemos materiales entre el 145 después de Cristo y el 161. Tenemos un hueco entre 161 y 178. Tenemos un hueco entre 180 y 205. Y tenemos un hueco entre 230 y 242. Lo ideal sería ir localizando dónde han depositado los romanos los materiales, en qué esquina del Testacho los han depositado. 500.000 de personas han intervenido en estos trabajos, cuyo resultado se plasma en 7 libros y centenares de artículos publicados por el CEIPAC. He aquí otro lugar emblemático de la historia de Roma. Este monte que mira desde su cúspide a la ciudad eterna, con idéntica majestad que las colinas sagradas de la capital del imperio, el Testacho, la octava colina de Roma, el monte de las ánforas.